Durante su formación, los médicos aprenden una enorme variedad de técnicas, cirugías y procedimientos que más adelante utilizarán para salvar vidas. Recordar correctamente estas habilidades puede ser, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Con esto en mente, un estudio realizado en 2010 tomó a un grupo de residentes quirúrgicos que estaban aprendiendo a suturar arterias y los dividió en dos grupos. Ambos recibieron los mismos materiales de estudio, pero uno introdujo un pequeño cambio en su forma de estudiar. Un mes después, al poner a prueba sus habilidades, ese grupo obtuvo resultados significativamente mejores en la cirugía. ¿Cuál fue su secreto? En este video, exploraremos esa técnica, junto con otras dos estrategias de estudio altamente efectivas que se pueden aplicar tanto dentro como fuera del aula. Pero para entender por qué funcionan estos métodos, primero debemos comprender cómo aprende y almacena información el cerebro. Supongamos que estás intentando memorizar la anatomía del corazón. Cuando se te presenta un nuevo concepto, la información se codifica temporalmente en grupos de neuronas dentro de una zona del cerebro llamada hipocampo. A medida que sigues aprendiendo sobre el corazón en clase, o estudias sus cavidades para un examen, reactivas esas mismas neuronas. Esta repetición fortalece las conexiones entre ellas, estabilizando la memoria. Con el tiempo, ese conocimiento se transfiere al almacenamiento a largo plazo, en una región diferente del cerebro, el neocórtex. Aún no se comprende del todo cómo ocurre esta transferencia, pero se cree que sucede entre sesiones de estudio, y quizás de forma aún más importante, durante el sueño. Mientras dormimos, el cerebro integra los nuevos conocimientos con lo que ya sabemos, como por ejemplo, cómo medir la frecuencia cardíaca o la anatomía de otros órganos. Y el proceso no termina ahí. Cada vez que recuerdas la anatomía del corazón, vuelves a activar esa memoria a largo plazo, lo que la vuelve susceptible a cambios. En ese momento, la información puede actualizarse, fortalecerse e incluso combinarse con otros conocimientos. Aquí entra en juego nuestra primera técnica de estudio, ponerte a prueba. Usar tarjetas didácticas o cuestionarios te obliga a recuperar la información activamente, lo que refuerza y reactiva la memoria. Muchos estudiantes prefieren leer y resaltar apuntes, pero aunque estas estrategias pueden parecer útiles, a menudo crean una falsa sensación de dominio. La información está ahí, frente a ti, y no estás realmente recordándola por ti mismo. En cambio, probarte a ti mismo te ayuda a identificar con mayor precisión qué sabes y qué no. Y si no recuerdas una respuesta, no te preocupes, cometer errores también mejora el aprendizaje a largo plazo. Se cree que cuando te esfuerzas por recordar, activas conocimientos relacionados, y al recibir la respuesta correcta después, tu cerebro la integra más eficazmente con lo que ya sabías. Nuestra segunda técnica se basa en esta misma idea, mezclar los temas. Cuando estudies con tarjetas, en lugar de agruparlas por temas, mézclalas. Esta estrategia, conocida como intercalado, ha demostrado ser más efectiva que estudiar un solo tema a la vez. ¿Por qué? Porque al forzar al cerebro a alternar entre diferentes conceptos, lo obligas a olvidarlos temporalmente y luego recuperarlos. Esto fortalece la memoria y ayuda a distinguir mejor las diferencias y conexiones entre ideas. Y ahora que sabes cómo estudiar y qué técnicas usar, la tercera estrategia se enfoca en cuándo estudiar. Distribuir el estudio a lo largo del tiempo en lugar de concentrarlo todo en una sola sesión, permite que el cerebro descanse, duerma y procese la información. Aunque parezca lógico estudiar intensamente la noche antes de un examen, lo cierto es que ese conocimiento se desvanecerá más rápido. Espaciar el estudio en varios días permite consolidar la información de forma más duradera. Volviendo a los residentes quirúrgicos, ambos grupos dedicaron el mismo tiempo a practicar la cirugía. La única diferencia fue el calendario. Uno completó la formación en un solo día, mientras que el otro, el que tuvo mejores resultados, repartió sus sesiones a lo largo de 4 semanas. La razón por la que estas tres técnicas funcionan también es simple, están alineadas con la forma en que el cerebro realmente aprende. No son trucos. Son herramientas que aprovechan la increíble capacidad del cerebro para organizar, reforzar y almacenar grandes cantidades de información.